Hola, yo soy Natalia Rubio y pensé mucho en qué iba a decir en este video. Pero como es mi primer video de mi canal de YouTube, el cual estoy súper feliz, quise contar mi historia. Quise que supieras quién soy yo, quise que conectaras conmigo. De pronto, algún momento de mi historia te puede servir a ti. Soy abogada de profesión, hija de padres separados, y cuando fui muy pequeña no teníamos los medios económicos que uno quisiera tener. No me faltaba nada, pero tampoco me sobraba. Entré al colegio, siempre tuve temas de liderazgo, de positivismo, siempre fui muy alegre, según lo que me dicen mis padres. Luego entro al bachillerato, entro a trabajar a muy temprana edad, tenía 16 años, mi mamá me pidió permiso al ministerio. Y lo cuento con tanta alegría porque seguramente desde muy pequeña siempre quise hacer cosas diferentes. Te voy a contar una anécdota que me cuenta mi mamá, y es que cuando yo termino mi colegio, entro a trabajar en el Only. El Only aquí en Colombia son unos almacenes de cadena en Bogotá. Me va muy bien, una temporada dicembrina, y mi mamá me sale a conseguir trabajo. En enero me dice, habla con el señor, le dice, bueno, yo quiero que mi hija ya entre a trabajar. Y un señor que me conoció, me fue muy bien en ventas, me fue muy bien en el tema de hacer amigos y ese tipo de cosas, le dijo, señora, su hija está para cosas más grandes. Y eso resonó en mí mucho tiempo y en mi mamá. A pesar de que no teníamos buenos, digamos que medios económicos, empecé a trabajar, y para mí es satisfactorio decir que gané el mínimo un par de meses. No porque esté mal, no porque no esté de acuerdo con las personas que ganan el mínimo. Es bueno tener un empleo, hay que agradecer por eso, pero sabía desde un principio que siempre iba a escalar y siempre quería más. Luego de mi espacio laboral entro a estudiar, estudio Derecho. El rol de estudiante no era la más aplicada, pero pues tampoco era la más desjuiciada, y en la mitad de mi carrera quedé embarazada de mi primer hijo. Para mí me ha cambiado la vida, me cambió la vida totalmente. Un hijo maravilloso, un embarazo súper bonito. No dejo de estudiar, sigo en mi carrera, tengo mi hijo, y bueno, todo lo que conlleva un bebé. Cambio de vida, cambio de mente, cambio de todo. En ese momento ya la situación económica empieza a mejorar gracias al papá de mi hijo. Después de un año larguito de tener a mi hijo, me separo. Hoy en día tengo una buena relación con el papá de mi hijo. Le agradezco profundamente porque me dio la oportunidad de ser mamá. Las cosas no se dieron en ese momento, pero también quiero ser muy sincera, dolió bastante. Fue tal vez el primer fracaso en mi vida, el primer dolor fuerte que tuve. Es algo que tal vez uno no quisiera que nadie viviera o pasara por eso, pero finalmente es algo triunfante. Yo sigo estudiando, pero sentía un vacío, y en ese vacío me aferré mucho a las amistades, al alcohol, y estaba descuidando mucho mi parte familiar. Aparece un hombre maravilloso que hoy en día es el papá de mi segundo hijo, y fue con quien me casé el 22 de marzo del 2014, y ahí empiezo a formar una familia hermosísima. Él llega con ese amor que me hacía falta. Yo tenía mucho vacío, tuve miedo de volver a empezar una nueva relación, te confieso, totalmente no quería, tenía la autoestima por el piso, y este hombre vino a enseñarme que la vida tiene una segunda oportunidad, y tal vez una tercera, una cuarta. No es este es mi caso. Como al año de estar casado, nos presentan un negocio. Yo siempre he sido rebelde de los sistemas. Yo estaba haciendo mi especialización en Derecho Administrativo, estaba en el Tribunal Administrativo. Realmente sentía rebeldía en el tema laboral. Estaba cansada de estar 8 a 5, transporte público. Yo sé qué es almorzar en esas coquitas de plástico, y no te digo que esté mal, no te digo que esté bien. Más, admiro profundamente a todos los empleados, pero yo ya sentía que debía rebelarme contra ese sistema. Ya llevaba más de 10 años en el espacio laboral tradicional. Dios, como siempre, mandándome las cosas que yo necesitaba. Había mucho a Dios una oportunidad. Nos llegó un negocio de sistema de redes de mercadeo, network marketing o nueva economía. Empezamos a hacer con mi esposo todo un sistema educativo súper potente por mi perfil profesional. He tenido desde liderazgo, la oratoria. Iniciamos en este negocio y nos empezó a ir muy bien. Realmente tuvimos un escalamiento súper rápido. Todo nos enseñó a creer en nosotros mismos. El sistema educativo que tienen los sistemas de redes de mercadeo son súper potentes para conocer tu mejor versión, para conocer tu mejor yo. Y empezamos a sacar cosas que no teníamos, que no sabíamos que éramos. A los 2 años de estar en la red de mercadeo, teniendo una posición, un liderazgo, quedó embarazada mi segundo hijo.
Es un milagro de Dios en realidad. Yo venía con unas complicaciones, había tenido 2 embarazos ectópicos y mis probabilidades de tener hijo realmente eran muy pocas. Cuando estaba dentro del sistema educativo del negocio que yo hacía, allá nos hacen hacer un panel de sueños, no sé si tú lo has hecho, realmente es poderosísimo. Y en ese panel de sueños, a pesar de que me habían dicho que no iba a poder quedar en embarazo, pusimos la foto de una ecografía y lo pusimos a Dios, al universo, y pusimos una cantidad de sueños y una cantidad de intenciones que poco a poco se nos han ido presentando. Quedé embarazada, feliz, dichosa de la vida, pero apenas supe que estaba en embarazo, tuve miedo, te confieso totalmente, tuve miedo, tuve angustia, llevaba 9 años ya, mi hijo mayor ya tenía 9 años, para mí era volver a empezar, para mí era todo nuevo, entonces sentí angustia, me dio depresión, me sentí aislada, me salí de todo sistema educativo, no volví a estar en el negocio en el que estaba y eso me desmotivó muchísimo, a pesar de que un embarazo es hermoso, bueno, viene con sus complicaciones, con sus cosas, lo normal, lo hormonal que es, y yo me sentía muy triste, realmente sentí un tiempo de tristeza, bueno, nace nuestro bebé y eso nos da alegría, me levanta nuevamente la alegría. A los 3 meses mi hijo se enferma, le da bronquiolitis y neumonía bacteriana y siento una profunda tristeza, creo que fue una de las segundas tristezas más grandes de mi vida. Yo creo que eso sí que menos se lo deseaba a nadie. Sentí un dolor profundo, inmenso. Mi esposo y yo estábamos devastados. Duró más de 10 días en el hospital y te confieso que fui bastante negativa. En esos días renegué mucho de Dios, renegué mucho de las cosas. Sentí dolor, un dolor profundo. Todavía no sentía que mi corazón estaba listo para recibir este tipo de noticias. Gracias a Dios, mi hijo estuvo bien, salió de todas sus complicaciones y desde allí voy a una iglesia y pido perdón y me conecto más con mi divinidad, me conecto más con Dios, pido perdón totalmente y a pesar de que el niño ya había estado mejor, yo todavía sentía que algo me faltaba, sentía que mi propósito de vida no se estaba cumpliendo. Y cuando te hablo de propósito de vida y sobre todo en esa época mía, ya en el sistema educativo yo había empezado a leer unos libros y una cantidad de información impresionante sobre el propósito de vida. Me había leído el libro El Poder de la Visión y yo sabía que algo estaba faltando en mí, sentía un vacío. Felicidad sí por tener a mi hijo, felicidad sí porque se había mejorado, era diciembre viene con su alegría, bueno, enero baja un poquito, en enero siento que sigue faltando algo y en febrero conozco mi mentora, esa persona que hoy en día es mi mentora de vida. Yo nunca la había escuchado. Vi un programa que se llamaba Camino del Ser y hablaba sobre propósito de vida, hablaba sobre las relaciones, sobre productividad. ¿A qué viniste tú al mundo? Hago parte de ese proceso de Camino del Ser y empieza una transformación total en mi vida. Empiezo a buscar, empiezo a encontrar esos propósitos y en el segundo mes de mi Camino del Ser, Tatiana lanza Mentoring desde la Esencia. Y cuando ella hace ese lanzamiento, definitivamente, y lo estoy escuchando, y sentía que eso era para mí. Sentía que por mi perfil, por todo lo que quería hacer, eso era para mí. En ese momento tenía muchos retos económicos, quiero confesarte. Ya tenía retos económicos, puesto que en el año que estuve entre el embarazo, el nacimiento de mi hijo, la enfermedad, yo me alejé totalmente de negocios. Mi esposo estuvo a cargo de todo, pero siempre teníamos una calidad de vida alta y nuestras finanzas empezaron a bajar muchísimo. Yo tenía retos económicos en ese momento, la certificación tiene un valor y yo dije, no importa, lo voy a hacer. Finalmente, todo se dio, lo pude pagar y bueno, desde ahí vienen unas cosas impresionantes en mi vida. Hago la activación de la glándula pineal. Te confieso que si antes de haber sabido qué era la activación de la glándula pineal yo no lo hubiera hecho. Y te voy a decir por qué. Yo soy una persona católica, toda mi familia católica y de pronto teníamos muchas creencias limitantes y muchos velos, personalmente lo tenía. Entonces yo llegué allá sin saber qué era activación de la glándula pineal, la hice, pasaron cosas maravillosas ese fin de semana, fue mi primer live en Facebook. Ya Tatiana nos había hablado del tema del mensaje, fanpage, de tener tu marca personal. Fue mi primer live
con mucho miedo, con mucho temor, pero finalmente lo hice. Después suscitaron unas cosas extraordinarias, mi vida se volvió cotidianamente extraordinaria, literalmente. Se me presenta la oportunidad de ir a Estados Unidos, voy al seminario de Tony Robbins, El poder que hay en mí. Y siempre quise ir a Nueva York, tenía un sueño grandísimo, pero lo veía muy lejano. Estuve en Nueva York con una mujer excepcional, que es hoy en día mi comadre y amiga, es una compañera de lucha, y fuimos a Nueva York, allá nos pasaron cosas extraordinarias. Después haré un video totalmente de todo lo que nos pasó en Nueva York. Estuvimos 4 días totalmente llenos con Tony Robbins. Ustedes los invito a que lo conozcan, el que no lo conozca, el que lo conozca es extraordinario, y desde allí mi vida definitivamente no fue igual. Llego a Colombia con un poder extraordinario, con un poder diferente, y empiezo ya a materializar mi mensaje. Luego hago un retiro de Emaús, como te digo, no te estoy hablando de religión, pero hace parte de mi historia. Emaús es una comunidad católica, fue un fin de semana de retiro espectacular, un encuentro conmigo misma, y siento que Dios me estaba preparando para muchas cosas. Posterior a eso, tengo una pérdida de una familiar muy cercana, y por eso te digo que Dios me estaba transformando, me estaba como preparando para esos momentos, porque sí me dio duro y no te lo voy a negar. Soy un ser humano, me dio duro, lloré, sentí culpa. Creo que esto es lo que pasa cuando un ser cercano muere, a muchos nos pasa. Sentí culpa porque pude haberle ayudado mejor, y bueno, pero fui fuerte. En un momentico dije, ¿yo por qué estoy tan fuerte? Me volví como insensible, y no era así. Era que Dios realmente me estaba preparando para esto. Luego hablo con Tatiana nuevamente, y ella me dice, Nata, tienes que salir con tu mensaje es muy bonito, sal con tu mensaje, cierra ya la parte emocional y sal con ese mensaje. Y así fue. En diciembre saqué 2 regalos, saqué uno que lo materialicé y lo pensé mucho tiempo, y es 5 formas para cambiar tu emoción cuánticamente. Y te voy a decir por qué. Porque cuando estamos felices, todo es fácil, todo fluye, todo es abundancia, todo es prosperidad. Pero ¿qué tal cuando no? Porque pasa, somos seres humanos. ¿Qué tal una pérdida? ¿Qué tal un fracaso? Una frustración, un divorcio. En ese momento es que tú mides tu felicidad. En ese momento es que tú mides cómo puedes cambiar esa emoción. Y después de haber salido de ese seminario de Tony Robbins, donde nos hablaba de las emociones, de cómo el cuerpo afecta a las emociones, de cómo tu emoción afecta tus acciones y cómo tus acciones afectan tus resultados. Entonces yo dije, wow, tengo mi mensaje, y mi mensaje es felicidad cuántica. Yo siempre he sido feliz. Siempre me he considerado una persona feliz, pero he tenido todo reto, he tenido altibajos en mi vida. Algunas veces lo he superado más rápido, otras veces me he demorado, pero hoy en día estoy segura que si tú tienes una transformación de cuerpo, de mente y de espíritu, esa emoción la puedes pasar rápidamente. Y no quiero decir que tu emoción de depresión, de tristeza, que no la vayas a llevar, ni que ya rápido. No, tienes que pasar un duelo y tienes que vivir y atravesar por ese dolor, pero lo importante es que salgas rápidamente, porque con la emoción correcta tus resultados van a ser correctos, y eso hoy lo estoy demostrando. Yo soy Natalia Rubio y quiero con mi experiencia llevarte a esa vida que hemos soñado, porque yo sé la diferencia que es entre un mentor y un coaching. Y chévere ser un coaching, pero un mentor de vida es el que te lleva con la experiencia, paso a paso, a que tengas la vida de tus sueños. Espero te haya gustado mi historia, espero que hayas conectado conmigo, espero que en algún momento haya resonado con mi historia, y espero verte muy pronto en este canal de YouTube.